Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de En Conciencia por Bolívar Visión Televisión para ti, para mí y para todo este equipo que me acompaña. Es un verdadero e inmenso placer estar con todos ustedes en este día donde vamos a seguir insistiendo acerca del tema de la ignorancia. Pero para poder entender, ¿por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque para poder entender la conciencia, evidentemente tenemos que adentrarnos sobre esta figura peligrosa, silenciosa, sigilosa, en fin, una serie de cualidades que tiene y que no permite bajo ninguna circunstancia que el ser humano normal y corriente pueda traspasar las líneas del entendimiento, y esto es lo peligroso de todo de toda esta figura de la ignorancia. De tal manera pues, siéntanse en casa porque a partir de este momento estamos en conciencia. Pues bien, mis amigos, sin duda alguna, todos estos días de programación hemos explicado de cerca la importancia que tiene la conciencia, pero además también estamos demostrando, estamos tomando una radiografía a fin de demostrar por qué la ignorancia, la inconsciencia y la irresponsabilidad también tienen que ver mucho con el factor de cambio, y por eso vemos millones de individuos alrededor del mundo, incluso nuestro país no escapa de esta situación difícil, como es el caso de la ignorancia. Significa esto que, evidentemente, cada vez que estemos frente a estas figuras, vamos a ver de cerca el error que comete un grupo de personas, el error que comete un individuo con respecto a sus relaciones interpersonales y, ¿por qué no?, atentando contra sí mismo. De manera pues que cada vez que utilicemos la palabra ignorancia, tenemos que resaltar una cosa: es la desinformación. La ignorancia no vista, como he dicho en otros programas, no vista porque usted no ha podido tener la posibilidad de estudiar primaria, secundaria o bien universitaria. No, no. Estamos hablando de la desinformación, la falta de información que necesita un individuo como mínimo para poder manejar sus tres estructuras de todo nuestro ser, así como nuestro Padre Celestial nos graficó, nos programó desde que nos levantó del polvo de la tierra. Es decir, desde el primer hombre allá en el huerto del Edén, comenzó a trabajar el cuerpo, o formó al hombre del polvo de la tierra, que es el cuerpo, luego sopló dentro de él un aliento de vida, que es la parte espiritual, y evidentemente el alma tuvo que ver con la consecuencia de estos dos elementos. Y una vez que se unieron, entonces tenemos un espíritu, un alma, y vivimos, evidentemente, más que evidente, tanto científicamente como racionalmente, en un cuerpo. Si bien es cierto, para nosotros poder entrar a corregir ciertas áreas de nuestra vida, tenemos primero que poner la mano sobre la llaga y específicamente sobre la ignorancia. Hoy vamos a ver las consecuencias que pueden llevar efectivamente la falta de desconocimiento que se traduce en la ignorancia. Y vamos a verla rápidamente. A ver, la ignorancia no es solo la ausencia de conocimiento, como suelen entenderse vulgarmente, sino que es un primer modo de afirmación, negación y excusas. Y estos tres factores trabajan para ocultar la realidad interior. Pero además de esto, la afirmación sin un debido conocimiento de causa conduce al individuo en terminar sus ideas o argumentos en la necedad, en la estupidez y en la insensatez. Qué tremendo es esto. Por eso que cada vez que nosotros le tomamos una radiografía literalmente a la ignorancia como tal, vemos en el fondo de la misma que encontramos estas tres terribles figuras que utiliza normal y corriente cualquier ser humano, ¿sabe? Fíjense ustedes, la afirmación, la negación de los hechos. Y si bien es cierto,
cuando no puede ni siquiera comprobar su afirmación o menos su negación, entonces termina en las excusas. No, lo que pasa es que el problema no soy yo, el problema es de aquel. Y eso se llama, en psiquiatría, se llama catatimia, que es echarle la culpa a los demás por nuestros errores. ¿Sí lo ven? Entonces, vamos a ver cada una de ellas, la afirmación, la negación, y desde luego vamos a identificar por qué la persona utiliza las excusas como última fase de la argumentación. Vamos a verla rápidamente para identificarlas y evidentemente tener más de cerca lo que queremos decir. A ver, usted nos acompaña a través de sus receptores. Consecuencia de la ignorancia. Atención, la afirmación tiene que ver con la necedad, la negación tiene que ver con la estupidez y la excusa con la insensatez. Miren qué casualidad todo esto, ¿ah? Qué casualidad cuando una persona, y vemos la necedad constante de una persona de no querer aceptar su verdad, de no querer aceptar de que existe una relación espiritual, es decir, entre nuestro Padre Celestial y su persona. El no querer aceptar de que tiene un cuerpo y que necesariamente debe cuidarlo. Y evidentemente un aparato mental totalmente distorsionado de la realidad, disfocado de la realidad, como dice uno por allá. De manera pues que cada vez que encontremos la necedad, la estupidez e incluso la insensatez en una persona, es porque está obrando interiormente o lo está manipulando una figura llamada ignorancia. Pero vamos a ver rápidamente estos factores, cómo inciden de manera directa e indirectamente en nuestra vida en común. A ver, la ignorancia, como la podemos ver, ahí la tenemos. Fíjense ustedes, la ignorancia maneja tres aspectos, que es la negación, que es la afirmación y que son las excusas. Y que en definitiva terminamos lamentablemente en una de ellas porque tienen que ver, son hermanas, tienen que ver unas con otras. Y siempre, fíjense ustedes que siempre en la actitud, y si usted le hace una evaluación psicológica a una persona, se dará cuenta que cada vez que la persona se encuentre a mayor ignorancia o a mayor desconocimiento de las cosas que suceden en su vida, encontramos estas tres figuras para tratar de justificar, para tratar de decir, oye, el problema no es mío, el problema lo heredé, el problema es de mi ADN, el problema son de mis padres, el problema, y finalmente termina enjaulado en esas tres esquinas sin saber qué hacer con su vida. Incluso cuando su cuerpo le comienza a exigir mediante una enfermedad. Ya nosotros hemos dicho claramente que cada vez que exista una enfermedad, llámese de esas crónicas, patológicas, anatómicas, biológicas, fisiológicas, como usted quiera decirlo, neurológicas, ¿sí? Cada vez que estemos inmersos en ella es porque el cuerpo le está tocando la puerta y le está diciendo, hey, para, porque si no, o de lo contrario, vamos a salir a protestar. Y miren qué peligroso dejar que el cuerpo salga a protestar. Ni se diga cuando nos encontramos de repente con un cáncer o un tejido, canceroso, para decirlo de esta forma. Miren ustedes la caída estrepitosa que puede sufrir un ser humano inconscientemente por dejar pasar. Primero, permitir la desinformación, ¿sí? El desconocimiento. Y el desconocimiento, lo hemos dicho claramente, va de la mano de la inconsciencia, es decir, no darme cuenta. Por ejemplo, si yo no manejo una información acerca de mi cuerpo, lo voy a dejar pasar. Por ejemplo, vamos a graficarlo, ¿sí? Si yo desconozco que un alimento es tóxico para mi cuerpo, ¿qué hago? Lo llevo a mi boca, es decir, lo permito de manera voluntaria, sin que haya ningún tipo de remordimiento.
Pero ¿qué pasa? El cuerpo, una vez que recibe esa cantidad de tóxico, no le queda otra cosa que salir a protestar, literalmente. Y en esa protesta, lamentablemente creemos que los médicos, la ciencia médica convencional, nos va a ayudar a la hora de un problema, cosa que no está sucediendo, señoras y señores, en la práctica. Ya hemos dicho claramente y lo vamos a comprobar científicamente, biológicamente, embriológicamente, lo vamos a demostrar con hechos que el cuerpo, el organismo que tú y yo tenemos, no se controla, no se cura a través de medicamentos, sino se controla. Es decir, que el cuerpo no fue diseñado para ingerir sustancias químicas, menos aún para que sea puesto al escarnio de un cirujano. Es decir, que utilice el plan B, como le llamo yo, cortar, sacar, destruir, arrancar tejidos, cambiar situaciones, ¿verdad? No está programado para eso. Sin embargo, desde este lado del mundo, practicamos eso como algo normal y corriente. ¿Por qué? ¿El problema es de médicos? ¿El problema de científicos? No, el problema es de paciente. Y el paciente hasta hoy en día, nuestra creencia, no permiten entender de que el cuerpo no fue diseñado para medicamentos. Por tanto y por ende, lo anterior nos dice claramente que estamos frente a una ignorancia. Y la ignorancia no perdona. La ignorancia, mis amigos, la falta de conocimiento no perdona al individuo en ninguna de sus circunstancias. No perdona. Y esto es terrible porque evidentemente si nosotros no ponemos un parado, si nosotros no bajamos del carruaje, lamentablemente las consecuencias van a ser nefastas. Incluso no solamente perder nuestra vida, sino quedar en la minusvalía. Y esto es lo que yo demando en este momento. Le estoy diciendo a ustedes, tengan mucho cuidado de llegar a esa situación, porque una minusvalía, miren que cuesta hoy en día más aún como está la circunstancia en nuestro país. Una breve pausa y al regreso voy a entrar de cerca a revisar con radiografías, con TAC, ¿sí? Unas radiografías para ver qué es la afirmación, en qué se basa, qué es la negación, ¿verdad? Y finalmente, ¿por qué terminamos en las excusas en este programa que se llama En Conciencia? Bien, mis amigos, estamos de regreso con todos ustedes en este programa que sencillamente se llama En Conciencia. ¿Qué tiene que ver esta palabra? Tiene que ver con el darme cuenta. Y miren de qué manera lo estamos haciendo a través de diferentes situaciones, ¿saben? A través de radiografías, a través de ejemplos, a través de nuestras tres figuras más importantes, ¿saben? Filtramos, cada vez que utilizamos un término, lo filtramos por el cuerpo o el organismo, lo filtramos por la parte mental y desde luego por la parte espiritual, porque de lo contrario no vamos a poder tener finalmente las herramientas posibles y desarmar cualquier tipo de situación, llámese física, llámese mental o emocional y desde luego llámese espiritual, porque existen enfermedades, ¿saben qué? Enfermedades peligrosísimas que están basadas en lo espiritual y eso lo vamos a explicar en cualquier momento, ¿sí? Pues bien, vamos a ver rápidamente qué significa la afirmación según la Real Academia Española, que nos habla, nos acerca un poco más para explicarlo de manera, digamos, fáctica, ¿no? Vamos a verla. La afirmación, fíjense ustedes lo que dice, proposición de un enunciado que expresa
un asentamiento categórico de conformidad con la realidad. Otra dice, considerando y declarando válida con plena conciencia su verdad. Y finalmente dice que cuando una persona hace una afirmación, deja evidencia y certeza que tal pronunciamiento es cierto. Es decir, es estar seguro de lo que está diciendo a pesar de la mentira que hay en él. Vean ustedes esto terrible, es terrible esto. Cada vez que una persona afirma, dice, yo estoy convencido, yo puedo certificar de que tal cosa es así. Pero por una parte, si usted le toma una radiografía, se dará cuenta, el cuerpo le está protestando. Entonces la pregunta es, ¿cómo se encuentra su salud física? Si usted le pregunta a una persona necia o insensato, dice, no, yo estoy bien. Lo que pasa es que tengo ciertas dificultades, pero ya mi médico la está controlando. ¿Se dio cuenta lo que dijo? Mi médico está tratando de controlar la enfermedad. ¿Y a través de qué? De fármacos. ¿Y saben lo que hacen los fármacos? Es cierto, puede controlar una patología perfectamente a través de medicamentos, sustancias químicas. Y ya hemos dicho claramente que el ingerir sustancias químicas, constantemente, vamos a encontrarnos con los efectos secundarios. Si bien es cierto, la controlamos, pero no sacamos al cuerpo, al organismo, a las células de ese ambiente incorrecto y por ende la causa va a persistir. Es decir, no hay razones por medio del cual de que una patología, ¿verdad?, no esté de manera prohibida. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos permitiendo. Y esta afirmación lamentablemente nos ciega los ojos. Esta ignorancia nos ciega los ojos para seguir viendo nuevas posibilidades de entendimiento. Y ahí es donde quiero traer la atención de todos ustedes, mis amigos. No podemos seguir, ¿verdad?, intentando doblegar al cuerpo solamente por el hecho de que nosotros tenemos una afirmación o una supuesta verdad. Bueno, esta enfermedad es algo normal. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué esto? Porque el problema es de creencia. Las creencias de nosotros. ¿Y qué es la enfermedad para esta creencia que tenemos? Bueno, cualquier persona puede enfermarse y es algo normal. Déjeme decirle por acá, no es normal que una enfermedad se encuentre, digamos, apostada en su cuerpo. No es. Es anormal. Entonces nosotros no podemos venir con una afirmación tonta, insensata, vaga, necia, de decir, bueno, yo tengo esta hipertensión porque mis padres me la heredaron. No vale. Ese argumento quizás usted le engañe a su pareja, a sus hijos, a usted mismo, ¿sí? O al médico tratante, porque el médico no tiene la culpa, ¿saben? El médico fue preparado exclusivamente para recetar. ¿Y recetar qué cosa? Cosas naturales. Medicamentos. Estamos aquí, por eso la afirmación es muy peligrosa y no nos permite sacar la verdad que hay dentro de nosotros. Por eso el necio afirma, el sabio duda y reflexiona. ¿Sí me sigue? Entonces vean ustedes tan elocuente esta figura que voy a mostrar. Vean ustedes, esta es la figura que representa la afirmación, o el ser, o el individuo que afirma. No sabe si decidir entre lo bueno y lo malo. Sencillamente toma decisiones, la más rápida, y sale de eso. Bueno, yo pienso que esta situación, esta enfermedad se debe a esto, pienso que esta angustia que tengo se debe a esto, al otro, al gobierno, a la pareja, en fin. Y termina en una encrucijada sin saber qué hacer con su vida,
Y esto es lo peligroso, ¿eh? Seguimos viendo la negación. Vamos a verla rápidamente, señor director. Es un sistema de defensa que consiste en enfrentarse a los conflictos negando su existencia o la realidad. Es no aceptar la existencia de algo interior que se encuentra fuera de control. Esto es lo más peligroso que podemos encontrar en nuestra sociedad. Negar las cosas. Es que ese problema no es mío. Este problema no es mío, es de él. Y por tanto tú no me puedes, ¿verdad?, venir a culparme a mí por algo que no hice. Y si usted revisa, si le tomamos una radiografía o hacemos una introspección, es decir, vamos hacia atrás, vemos su comportamiento y nos daremos cuenta la irresponsabilidad que ha llevado a este ser humano para encontrarse, lamentablemente, con un hecho que, si bien es cierto, no lo puede negar, pero termina negándolo. Eso suena a Confucio. Suena a Confucio. Pero la negación es un arma que utiliza el necio, el estúpido, vamos a decirlo de esta forma, el insensato, el que afirma, sí, sin darse cuenta la mentira que hay dentro de él, para sencillamente, inconscientemente, ojo, controlar su vida. Por eso la ignorancia se esconde en lo más profundo de su ser. ¿Me sigue? Y vamos a ver finalmente las excusas. Vamos a ver qué dice el diccionario de la Real Academia Española. Dice, las excusas son el motivo o pretexto para eludir una obligación. ¿Les parece algo familiar? Disculpar alguna omisión o dejar de hacer, y el pretexto, justificación sobre un comportamiento. Qué tremendo es esto. Esta es también la final, ¿sí? Primero afirmo. Y si la persona, viendo mi prontuario, se da cuenta, oye, lo que estás afirmando no está bien. Bueno, lo niego. Entonces no lo puedo negar porque es más que evidente las consecuencias que ha generado, los efectos secundarios que ha generado gracias a esa actitud. Y finalmente no le queda otra cosa que excusarse. ¿Para qué? Para quitarse la responsabilidad de encima que pesa sobre él. Y esto es parte de la ignorancia, ¿saben? Del desconocimiento. Porque las excusas nos motivan, ¿verdad?, a eludir una obligación. Algo que tenemos que hacer puntualmente lo dejamos para después. ¿Cómo se llama eso? En psiquiatría se llama procrastinación, dejar para después algo importante. Y ha sido bien estudiada, ¿saben?, por la parte psicológica, por las ciencias que estudian la parte mental. Entonces las excusas no pueden ayudarnos incluso a salvar lo que hay dentro, lo malo que hay dentro de nosotros. Solamente podemos hacerlo a través de la nueva información que vamos a traer. Primero nos hacemos conscientes y aceptamos la realidad. Es cierto, soy un desastre cuidando mi cuerpo. Es cierto, no sé controlar mis emociones, mis sentimientos. Y es cierto que necesito ayuda espiritual, pero mi orgullo, mi soberbia, mi creencia no me permite porque estoy arraigado en una religión. ¿Sí me siguen? ¿Ven la profundidad del problema? Por eso necesitamos nueva información. Y con esto, después de esta reflexión, vamos a ir a un inciso comercial. Pero antes déjenme decirles esto. Es más fácil aprender algo nuevo, traer algo nuevo para nuestras neuronas, que desaplicar lo que hay detrás de él. Al regreso explicamos esto.
Bien, mis amigos, estamos de regreso con todos ustedes en este programa que se llama En Conciencia, el nuevo programa de Bolívar Visión que trata los asuntos más importantes de nuestro ser. Repito, por favor, y anoten, ¿sí? Nunca se les olvide, este programa siempre va a estar, o su objetivo central va a ser todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque así fuimos diseñados. Somos tres partes y cada vez que buscamos las informaciones necesarias vamos a unir estas tres partes para que trabajen en sinergia. Y todas estas partes trabajen en función de nuestra causa. No podemos dejar, sería un verdadero error dejar atrás algo tan elemental, tan fundamental como es nuestro cuerpo, como lo es nuestras emociones y nuestro poder de pensamiento. No utilizándolo vagamente, sino utilizando para que trabajen para nosotros, en función de nosotros. Y desde luego vamos a unir la parte espiritual, porque lamentablemente desde el primer hombre, el primer Adán, ¿verdad?, transgredió una ley universal, perdimos la conexión espiritual. Fíjense ustedes que Adán no murió cuando transgredió la ley universal de no comer de este fruto prohibido, ¿sí? O una ley prohibida que no estaba hecha para un ser humano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Se separó espiritualmente, como dice las Sagradas Escrituras. Espiritualmente se abrió una brecha y perdió más del 90%, atención con esto, más del 90% de su poder intelectual lo perdió en la parte espiritual. Por eso es importante volver a leer el manual de instrucciones para adquirir por lo menos un 20 o un 30% de este conocimiento. Y este es el conocimiento que perdió Adán. Un libro completo de 66 libros lo perdió. ¿Y terminó en qué cosa? Terminó en la negación. Fíjense ustedes lo que pasó en ese Edén. ¿Sí? ¿Qué pasó? Vino Dios, después que después que Adán transgrede las leyes, o esa ley, ¿verdad? Viene y Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Bueno, entonces fíjense ustedes cómo utiliza estas tres armas de la afirmación, de la negación y desde luego las excusas. Vean ustedes que están las tres juntas allí. O sea que no es simple casualidad que nosotros la hayamos traído. Y vean ustedes, ¿qué hiciste, Adán? Entonces Adán le dice a Dios, bueno, no fui yo, fue la mujer que tú me diste. Eso es una afirmación y es una negación y es una excusa. Vamos a verla por aquí. Entonces, Dios ante esa situación fue, y bueno, vamos a darle el derecho de palabra o a la defensa a Eva. Y le pregunta a Eva, Eva, ¿qué hiciste? Yo no te dije que no comieras de esto. Sí, pero es que no fui yo, fue la serpiente que tú pusiste. Y finalmente, ¿qué sucedió? Las Sagradas Escrituras fueron muy claras. Dios dijo, ante esa situación, ante esa actitud que tú tienes, entonces sencillamente te apartas de mí. No es porque yo quiera, sino porque tú lo estás deseando. Y aquí está la historia. Y aquí vemos la historia. Pero, ¿qué pasó? Usted puede serenarse. Luego de este hecho, Dios de inmediato planificó un plan para recuperarlo. 66 libros. ¿Me siguen? ¿Me siguen lo que le estoy diciendo? Entonces, finalmente, mis amigos, terminó Adán y todos nosotros terminamos en estas tres figuras letales en el camino. Por eso la estamos advirtiendo hoy. Y vamos a verla, señor director. ¿Qué pasa con la ignorancia, la irresponsabilidad y la inconsciencia? Grábelo, grábelo. Anótenlo en ese libro, en ese diario al cual yo siempre recomiendo. Anótenlo, ahí lo tenemos en pantalla. Fíjense ustedes.
la ignorancia, la inconsciencia y la irresponsabilidad llevan al sinsentido. Hacen que nuestra vida no tenga ni siquiera la menor duda de vivir en la tragedia. Y nosotros hemos venido a salir de esa tragedia, pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿A través de un milagro? No, tenemos que traer la información necesaria, porque la única manera de vencer la ignorancia es trayendo una nueva información. ¿Y cuál es esa información? Y como dije antes de irme al inciso comercial, he dicho como credo personal que es más fácil, comprobado incluso científicamente por la neurociencia, es más fácil traer a mi mente una información nueva que desaplicar el cúmulo de informaciones que tengo en mi memoria. Es decir, en palabras sencillas, es más fácil aprender algo, ¿verdad?, que borrar lo anterior. Y nosotros somos una especie de computador, o la mente es una especie de computador general, que tenemos que siempre, cada vez que querramos hacer algo nuevo, diferente, algo mucho más mejorado, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que grabar un nuevo programa, porque si no, ¿cómo corre eso allí? Tenemos el hardware, a ver, señor director, ayúdame esto, el hardware y el software. ¿Es así? Hardware y software, ¿sí? Disco duro y disco blando, pues, para decirlo en español. Entonces, para nosotros poder correr este programa en este disco duro, necesariamente tengo que programar. Y para programar necesito quizás una nueva información, inyectarle una nueva información. Y esto es lo necesario, lo vital que necesitamos en esta vida. Y eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Llegar a un nuevo nivel de entendimiento. Pero ¿cómo vamos a llegar? A través de la afirmación, a través de la negación, a través de la estupidez, de la necedad, de la insensatez. Así nunca vamos a lograrlo, vamos a vivir en una tragedia continua. ¿Sí estamos aquí? Estamos entendiendo, ¿verdad? Sencillamente, con palabras sencillas, por qué o cuál es la razón de este mal profundo que se llama la ignorancia, ¿sí? Vamos a ver ahora la relación que existe entre el cuerpo, la mente o el alma y desde luego la parte espiritual con respecto a la ignorancia. Pero antes vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a entrar de lleno. Usted no se puede mover de allí, ahí donde está. Traiga rápidamente su lápiz, sus anotaciones para nosotros tratar de transmitirle este conocimiento y ponerlo en marcha, porque desde luego vamos a lograr grandes cambios, pero eso sí, con la verdad, cortando la mentira, abriendo la mentira para que salga el veneno y desde luego inyectar la verdad, porque solamente la verdad nos hará libres. Bien, mis amigos, hemos llegado a la última parte del programa, pero comenzamos a ir a las conclusiones. Recuerden, este programa tiene como objetivo fundamental es llegar a la verdad, pase lo que pase, tengamos que decir o no, porque no podemos seguir en la mentira, y la mentira no va a llevar a nada, ¿saben? Sino a seguir cometiendo errores y terminar en una vida sin sentido para luego acabar con el cuerpo, acabar con las relaciones interpersonales, incluso acabar con nuestra propia esperanza, atentar contra nosotros mismos. Y el sentido de la vida, como lo escribí en mi primer libro, ¿verdad? Radiografía de un ser plenamente realizado, tiene
necesariamente que ser descubierta, porque de lo contrario viviremos en el sinsentido. Y el sinsentido lleva muchas veces a la tragedia, a no querer vivir más. ¿Ven ustedes cuántas personas hoy en día se autosuicidan? Y no estoy hablando de ir al puente Angostura y tirarse de ahí, no. Lo hacen de manera inconsciente, creando una enfermedad primero, creando una situación y finalmente terminan en el licor, en las drogas, y pare usted de contar, ¿sí? Pues bien, vamos a ver rápidamente la relación que existe. La relación que existe de la ignorancia con respecto al cuerpo, con respecto a la mente o la parte del alma, y de luego con la parte espiritual. Vamos a ver esto. Fíjense usted, la ignorancia en el cuerpo, sinónimo de enfermedad, minusvalía, muerte física anticipada. Cuando ustedes vean estos rasgos característicos de un individuo, porque no se le puede llamar persona. Persona es aquel que ha logrado cierta información y ha podido ir hacia otro nivel de entendimiento, como lo dice el doctor Carl Jung. Entonces, el individuo que carece y que lo vemos inmersos en una enfermedad, luego llega la minusvalía y finalmente tiene una vida muy corta porque sencillamente no supo qué hacer con sus emociones, no supo cómo somatizar las emociones y los sentimientos y la convirtió en una enfermedad y para ustedes contar. Eso es sinónimo de ignorancia. Es el mejor ejemplo que podemos ver nosotros en nuestra sociedad, con nuestros seres queridos, incluso con nuestras propias vidas. Recuerden, la ignorancia está presente y tenemos que derrotarla. ¿Cómo podemos hacerlo? Trayendo nueva información, pero información basada en este libro, que tiene 66 libros, por cierto, y que esconde los mejores hallazgos extraordinarios y que hoy la ciencia médica convencional está descubriendo y le está dando la razón. ¿Sí me sigue? No es cuestión de religión, es cuestión de sabiduría. Pues bien, vamos a ver otra, señor director. Vean ustedes lo que dice el doctor Carl Jung, el psiquiatra, pues. Dice, la enfermedad es una expresión que tiene el cuerpo de mostrar lo que la mente no ha llegado de comprender. Vamos a leerla rápidamente, nuevamente. La enfermedad es la expresión, es la manera de hablar, de decir, ¿no? Que tiene el cuerpo de mostrar. ¿Por qué? Porque el individuo normal y corriente no la puede visualizar. Por eso tiene que asomarlo. Por eso yo digo que el cuerpo debe protestar para que nosotros podamos escuchar, oír, dejar de ser sordos, mudos, ciegos. Entonces, el cuerpo debe mostrar lo que la mente no ha llegado de comprender. Hay una psiquiatra, por cierto, déjeme contarle esta anécdota. Hay una psiquiatra chilena llamada la Nana Shenaque, es un libro maravilloso, fantástico, que usted no puede dejar de leer. Se llama La voz del síntoma. Y ella muestra paso a paso cómo el cuerpo comienza a hablar ante la ignorancia de un individuo indolente, necio, estúpido, insensato. Todas estas palabras tienen que ver con lo mismo. Que afirma todos los días, que niega todos los días y que saca excusas donde no las hay. Cayéndose a mentiras no solamente con su entorno más cercano, es decir, sus familiares, o su pareja, o sus hijos, sino que cayéndose a mentiras a él mismo. Y después termina diciendo, bueno, lo que pasa es que esta enfermedad llegó a mi vida porque parece que Dios me abandonó. ¿Y saben lo que dijo Dios en su oportunidad? Ya lo vamos a ver en la parte espiritual. Dijo, mi pueblo perece, se muere, es llevado cautivo por falta de conocimiento, es decir, por la ignorancia. Es fuerte, pero tenemos que decirlo porque tenemos que despertarlo a usted. Acuérdense que este programa no es para entretenerlo, es para despertarlo, ¿sí?
Pues bien, vamos a ver entonces la ignorancia desde el punto de vista almático. Y tiene que ver mucho con el aparato mental, ojo. Dice, la falta de entendimiento, los argumentos basados en la afirmación, no aceptar la realidad, las excusas, y eso tiene que ver con el aparato mental. El aparato mental aquí se presta para seguir guardando por una parte la ignorancia, seguir dándole mayor importancia a lo que no podemos ver, a las creencias. Eso es mentira, eso de tomarse unos tragos los fines de semana, eso no pasa nada. O ponerse algo debajo de la lengua, eso no, las pastillas, eso no hacen daño, tú lo puedes tomar 20, 30 años. Señor director, es difícil. Eso es ignorancia. No hay otra palabra. Y vamos a ver entonces rápidamente desde el punto de vista espiritual, la ignorancia a nivel espiritual. Y vean lo que estábamos diciendo. El profeta Osea, Dios a través del profeta Osea 4:6, anótelo, Osea 4:6 de las Sagradas Escrituras, dice claramente, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, mira cómo dice Dios claramente, no lo está diciendo Jorge Ascur, ojo, lo está diciendo nada más y nada menos el que conoce la vida, el que nos diseñó, ¿saben? Y Él tiene que alertarnos ante esta situación. ¿Y qué alerta? Lamentablemente vivimos en la ignorancia porque nos faltó el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De no haber estudiado en la escuela de medicina, de no haber estudiado psicología o psiquiatría, o de no haber estudiado teología. ¿Cuál de las tres me está diciendo que hay ignorancia? En todas. ¿Por qué? Porque yo tengo un cuerpo, yo tengo una parte almática que tiene que ver con el aparato mental y tengo una parte espiritual que necesariamente debe tener las informaciones mínimas, necesarias, básicas. ¿Y por qué les digo esto que es importante a nivel espiritual, mis amigos? Porque sencillamente nosotros no vivimos solos aquí en este plano terrenal. Hay un ser invisible, espiritual, invisible, con decisiones firmes de asesinarnos. Y no solamente quitarnos la vida o enfermarnos, quitarnos la vida, sino enfermarnos, hacer que perdamos las esperanzas, que vivamos en la desesperanza, que no encontremos paz con nuestros seres queridos, que vivamos en un conflicto interior. Todo eso lo planifica el mal aquí en la tierra y tiene capacidades, no poderes, sino habilidades para engañar al ser humano. Fíjense ustedes lo que pasó con Adán y Eva. Los engañó, le dijo, con que Dios ha dicho esto. Y nosotros no podemos caer en esto, porque detrás, acuérdense de esto, detrás de cada ignorancia que haya en mi vida, en mis tres áreas, seguramente el mal está instalado, sentado con una oficina, con 10 secretarias, ¿verdad? Utilizando las vías de comunicación más alternas que utilizamos todos los días, que es el hablar, los pensamientos, para seguir instalados allí. Y por eso, esta es la razón por la cual la enfermedad no desaparece, sino que agarra nuevas dimensiones. Entonces, más fármacos, más ansiolíticos, más antidepresivos, más de todas drogas que pueden existir sobre la faz de la tierra. Me siguen lo que les estoy diciendo y miren lo peligroso. Por eso estamos alertando desde este programa, desde este humilde programa, y diciéndole que tenemos que tomar cartas en el asunto rápidamente. No, bueno, voy a hacer un curso de teología. ¿Eso está bien? Voy a asistir todos los domingos dominicales para escuchar la palabra. Eso está muy bien. Pero, ¿y en casa? ¿Y en casa qué? Pues, si estamos reprobados. ¿Y en casa qué hacemos? Bueno, tenemos 24 horas. A ver, señor director.
Tenemos 24 horas de nuestra vida todos los días, porque Dios nos las regaló, de hecho, de paso. Tenemos 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, y nos queda 8 horas. 8 horas para, para el esparcimiento, para compartirlo con nuestros hijos, 2 horas para compartirlo con nuestros hijos, 3 horas, quedan 5. En las 5 horas, ¿qué usted hace? Bueno, 1 hora para hacer ejercicio, está bien, quedan 4. Perdón, quedan 4. Las 4, bueno, las otras horas yo practico ciertas cosas, ok, 1 hora más. 1 hora más, quedan 3 horas, y después, bueno, veo televisión, veo En Conciencia por Bolívar Visión, eso está bien, cosa que le agradecemos, ¿sí? ¿Y las 2 horas? Bueno, la veo en una novelita. Cuidado con eso, ¿sí? Por eso, amigos, desde esta tribuna podemos decirle algo claramente. Tenemos que vencer la ignorancia, porque la próxima semana vamos a entrar a revisar la inconsciencia, que es otra matriz muy peligrosa porque no nos damos cuenta de esta situación. Y terminamos en una tragedia terrible. Finalmente vamos a revisar la irresponsabilidad. Pero este es nuestro mensaje de hoy, ¿saben? Llévenselo con ustedes, vamos a practicarlo, vamos a comenzar a leer. Hoy en día, aquellas personas que no tienen, o sea, por X razones, por cierta minusvalía, ¿verdad?, por situaciones visuales que no puedan leer las Sagradas Escrituras, hay hay CDs, ¿sí? Están las computadoras, los iPads. Usted puede escuchar la historia. Fíjense ustedes, estos 66 libros de las Escrituras vienen a enseñarnos situaciones que vivieron los personajes bíblicos. Por ejemplo, el caso de José, el caso de Moisés. Vean ustedes qué le pasó a Moisés durante esos 40 años en el desierto y cómo la gente murmuraba, no aceptaba la realidad. ¿Y terminó en qué? Murió toda la generación. Pero porque Dios lo quiso, no, es por la ignorancia en la cual se encontraba en ese momento. Entonces, tenemos que salir de esto lo más rápido posible, y eso, repito, esta es la forma más rápida, que es no solamente leer, sino traer una nueva información para que nuestro aparato mental, nuestro cerebro específicamente, ¿verdad?, pueda a través de las redes neuronales crear una opción de una sensación, digamos, para recoger todas estas informaciones y ponerlas en prácticas. ¿Ve? Por eso es más fácil traer nueva información que desaplicar lo que hay detrás de eso. Pues bien, mis amigos, llegó la hora de irnos. Por favor, si les gustó el programa, recomiéndelo. Y si no, también hágalo para que aquellas personas que no han podido tener la posibilidad de verlo o escucharlo, lo puedan hacer. Recuerden, ahí tenemos nuestras diferentes redes sociales, o bien nuestras diferentes formas para que usted se comunique con nosotros. Si tiene alguna inquietud después del programa, gustosamente vamos a atenderle. Y lo más importante es acá que próximamente estaremos en un canal en YouTube para que usted, si no tiene el sistema de cable, de intercable, pueda hacerlo también a través de las redes, a través de la internet. Y ahora queda la reflexión en casa. Usted decide qué va a hacer con esta información. La desechamos, la echamos al olvido, o bien la ponemos en práctica. Y Dios quiere que usted la ponga en práctica. ¿Para qué? Para llegar a un nuevo nivel de entendimiento y así poder salir de esta terrible cosa que se llama la ignorancia. Feliz noche para todos ustedes y que Dios les bendiga.